En este tip vamos a aprender a utilizar Static de una vez por todas y está diseñado para que ya no tengan más dudas de cómo utilizar Static y lo que sucede cuando lo usan. Vamos a ver el uso de Static con los datos, con los métodos, cuando tenemos un dato estático adentro de un constructor, cuando el constructor es estático y también cuando creamos una clase estática. Espero que les sirva. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tip donde les voy a enseñar cómo utilizar Static. Mucha gente me pregunta que cómo funciona Static, que qué sucede si lo colocan en un dato, en un método, etcétera. Bueno, en realidad nosotros podemos utilizar Static en diferentes partes del código. Básicamente podemos utilizarlo en 5 partes y vamos a obtener diferentes comportamientos. Y es muy importante que logren entender cómo funciona para poderlo utilizar correctamente. Bueno, vamos a ir conociendo cada una de estas partes. Este tip quizá tome algo de tiempo para que podamos ver todos los elementos. Pero vamos a empezar con algo muy básico y vamos a hacer un chequeo rápido de una clase normal para que posteriormente podamos comparar qué es lo que está sucediendo con Static. Bueno, he creado esta aplicación y a esta aplicación también le creé una clase. Ahorita tengo mucho código comentado, pero bueno, lo vamos a ir comentando poco a poco para precisamente ir viendo la funcionalidad. Vamos a tomar la clase que yo le he llamado mi clase en este momento como si solamente tuviera el siguiente código. Es decir, vamos a tener un dato privado al cual yo le estoy llamando valor e estoy inicializando con 50. Y vamos a tener un único método. El método tiene acceso público, no regresa nada, que se llama saluda y simplemente nos está, bueno, mandando, escribiendo un mensaje en la consola que dice solo saludo si hay instancia de la clase. Muy bien. Esta es la clase, vamos a tomarla de este tamaño nada más y ahora regresamos a main y quiero que hagamos un pequeño experimento. ¿Qué sucede si teniendo la clase tal y como se las mostré yo intento invocar al método sin crear una instancia? Es decir, yo estoy intentando invocar a este método saluda sin crear un objeto o una instancia de la clase. Inmediatamente vemos que estamos recibiendo un error. Y este error nos indica que nosotros no podemos invocar un método sin tener una instancia o si este método no es estático. Bueno, para poder invocar un método de la forma normal, voy a comentar esto para que no tengamos error, lo que tenemos que hacer es muy sencillo, simplemente tenemos que crear una instancia de la clase, como lo estoy haciendo aquí con mi objeto, y entonces mi objeto ya me va a permitir invocar el método que a mí me interesa. Yo ya puedo llevar a cabo la invocación de mi objeto.saluda. Esto sí es válido, es decir, el objeto puede invocar al método, pero la clase como la teníamos acá directamente no puede invocar al método. Vamos a ejecutar rápidamente y vemos que dice solo saludo si hay instancia de la clase. Ahora vamos a empezar a hacer modificaciones para entender cómo funciona static cuando yo se lo coloco a un método. Muy bien, regresemos a la clase y vamos a crear un método que tenga el modificador de static. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, acá vamos a crear un método que se va a llamar mensaje y el acceso es público. Estoy colocando el modificador es static, luego no regresa nada, tenemos un void, el nombre del método que es mensaje y estamos colocando una impresión que va a decir puedo dar el mensaje aún sin instancia. Bueno, esto es un punto importante. Cuando nosotros tenemos una clase normal como la que yo tengo acá y estoy declarando el método como estático, eso significa que este método puede ser invocado aun si no existe una instancia de dicha clase. Es decir, puedo hacer la invocación directamente sin tener que crear un objeto de esa clase. Ese es un punto importante. Y es la forma como Static va a trabajar con los métodos. Vamos a regresar al programa principal. Aquí lo tenemos. Y voy a quitarle el comentario a esta línea. Y entonces, vean. Bueno, desde luego tenemos la creación del objeto aquí arriba. No nos vamos a meter con eso ahorita. Lo voy a comentar. Y voy a poner mi clase.mensaje.
Así como antes yo había colocado mi clase.saluda, ahora coloco mi clase.mensaje y no me aparece ningún error. ¿Por qué? Porque al ser un método estático puede ser invocado directamente sin tener la necesidad de una instancia. Entonces vamos a ejecutar y comprobar si esto funciona. Y bueno, vemos el mensaje, puedo dar el mensaje aún sin instancia. Entonces, cuando el método tiene el modificador de estático, yo puedo invocar ese método aun si no existe instancia de esa clase. Simplemente coloco el nombre de la clase, punto, y el nombre del método. Esa es la invocación que nosotros necesitamos hacer. Bueno, vamos a seguir experimentando un poco con esto. Y tenemos otro método, que es el método que le vamos a llamar imprime valor. Y vamos a checar qué es lo que tiene. Vean, tengo public static void imprime valor. ¿Qué está sucediendo acá? El método es un método estático, lo cual significa que puede ejecutarse o invocarse si no existe una instancia de la clase. Sin embargo, me está marcando un error. El error me lo está marcando en la variable valor. Yo aquí arriba tengo declarada la variable valor. Bueno, ¿por qué está sucediendo entonces este error? Esto es muy sencillo. Lo que pasa es que valor, por la forma como está declarado, solamente va a existir si existe una instancia de la clase. Sin embargo, este método se puede invocar si no existe una instancia de la clase. Entonces, si no existe una instancia de la clase, ¿cómo voy a poder yo utilizar algo que requiere una instancia de la clase? Y debido a esto es que nos está colocando el error acá. Veamos qué sucede entonces si yo intento invocar a imprime valor. Bueno, desde luego, en esta parte no me va a dar ningún error. ¿Por qué? Bueno, porque sí es factible invocar a imprime valor, ya que es un método estático. Entonces, desde la perspectiva de la clase program, donde está el main, este código es válido. Sin embargo, ya adentro del código de imprime valor, nosotros tenemos un error. Cuando tengan este error se debe a que están tratando de utilizar algo que necesita de una instancia adentro de un método estático. Entonces, bueno, si yo intento ejecutar, desde luego, me va a salir el error que yo tengo, pero ya saben a qué se debe y cómo corregirlo. Entonces se han de preguntar, bueno, y si yo necesito del uso de variables, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vamos a hacer eso. Para que no tengamos errores, voy a comentar nuevamente este código. También en la clase program, donde está el main, voy a llevar a cabo el comentario y vamos a descomentar este código, que es otro método, que es el método que se llama imprime número. En este caso vamos a intentar hacer lo mismo que imprime valor. Pero para poder utilizar ese método, ya que es un método estático, yo necesito trabajarlo con datos que también sean estáticos, de tal manera que estos datos puedan ser utilizados aún sin la existencia de una instancia de la clase. Un poco más adelante nos vamos a referir más a la parte de los datos estáticos, pero bueno, ahorita estoy creando un dato estático, que es un dato que va a existir aún si no existe una instancia de la clase. Lo estoy inicializando con el valor de 10, es de tipo entero. Aquí le he colocado el modificador para volverlo estático, y entonces el método también estático de imprime número puede utilizarlo. ¿Por qué? Porque este método que no necesita de una instancia está utilizando un dato que no necesita de una instancia. Por lo tanto, no tenemos ningún problema. Regresamos a program y vamos a llevar a cabo la invocación de imprime número y vemos que no me marca ningún error. Vamos a compilar y ejecutar y efectivamente ya tenemos la impresión, el número es 10. Es decir, ya pudimos invocar el método estático, el cual usa su dato estático sin ningún problema. Bueno, esta es la forma como están trabajando entonces los métodos con el modificador de static. Pueden ser invocados aun si no tenemos una instancia de esa clase, pero si van a trabajar con datos, solamente pueden trabajar con datos que sean estáticos para que nosotros no vayamos a tener un problema. Muy bien, ahora ya vimos la primera forma
cómo static puede funcionar con nuestro código. Vamos a la siguiente. Muy bien, ahora vamos a ver cuál es el comportamiento del modificador static con relación a un dato. Ya vimos que nos ha servido para que un método estático pueda hacer uso de un dato. Sin embargo, tenemos también algo muy importante que vamos a ver en este ejemplo que he colocado para ustedes. Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Bueno, desde luego tenemos a la clase program con el main y he creado una clase que se llama mi clase, que es muy sencilla. Simplemente tiene un dato de tipo entero que se llama valor, que estoy inicializando con 50. El acceso es privado. Tengo otro dato que ahora va a ser estático, que se llama número, que estoy inicializando con 10. También el tipo es entero y el acceso es privado. Estoy utilizando dos pequeños métodos, uno que se llama ponValor, que recibe un entero como parámetro, y ese entero que llegó como parámetro simplemente se asigna a valor para cambiarlo. Y luego tengo otro que se llama ponNúmero, en el cual también estoy recibiendo un entero y el valor que recibí de ese entero se coloca adentro del dato número. Por último, tengo aquí un método que se llama muestraDatos, que lo único que hace es imprimir el contenido de valor y el contenido de número. Es muy sencillo el programa, está hecho así a propósito para que vean cuál es el comportamiento que da static cuando nosotros lo estamos colocando a un dato. Ahora bien, vamos a program. En program lo que voy a hacer es que voy a crear tres objetos de mi clase. Vamos a imprimir los datos inicialmente para que los tengamos de referencia. Luego vamos a cambiar algunos de los datos, vamos a cambiar a valor. Valor, si recuerdan, es el dato que es normal, el que no tiene el modificador de static. Entonces vamos a cambiar valor para el objeto 1 con 3, vamos a cambiar valor para el objeto 2 con 57, cambiamos valor para el objeto 3 con 140 y volvemos a imprimir. Voy a comentar esto que tengo aquí abajo porque quiero que vean la ejecución antes de que hagamos uso de static. Muy bien, voy a ejecutar. ¿Y qué tenemos acá? Dice, imprimimos antes de los cambios los tres objetos. Bueno, como no han tenido ningún cambio, obviamente nos dan los mismos valores. 5010, 5010 y 5010. Esto es para objeto 1, objeto 2 y objeto 3. Luego imprimimos con cambios a valor. Ya hicimos aquí los cambios a valor de 3, 57 y 140 respectivamente. Y efectivamente tenemos valor 3, número 10, valor 57, número 10, valor 140, número 10. Vean que si yo necesito cambiar el valor adentro de un objeto, bueno, tengo que invocar del objeto que me corresponde para poderlo cambiar. Ahora bien, ¿cómo va a funcionar entonces static cuando es un dato? Desde luego, ese dato va a existir aun si no tenemos una instancia de esa clase. Pero lo más importante es que solamente vamos a tener un solo dato para todos los objetos que existan de esa clase. Esto quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, vamos de regreso acá, yo tengo aquí el dato número. Al ser estático, entonces todos los objetos que yo cree de la clase mi clase van a compartir al dato número. De tal manera que si alguno de esos objetos lleva a cabo el cambio, ese cambio se va a ver reflejado en todos. Es decir, que static me está haciendo que ese dato sea compartido o utilizado por todos. No va a suceder como con valor. En valor cada objeto tiene su propia versión del dato valor y la conserva y tiene su propio estado relacionado con el dato valor. Cuando nosotros colocamos static, entonces todos los objetos creados de esa clase tienen una única versión de número que es compartida con todos. Y si alguien cambia número, ese cambio se ve reflejado en todos los objetos que tenemos. Y vamos a comprobar esto. Muy bien. Regresamos a Program. Recuerden cómo estaba la ejecución. Y vean que en este momento únicamente estoy haciendo uso de objeto 2 para poner un nuevo contenido adentro de número. Estoy poniendo por número 300, pero solamente lo estoy invocando a objeto 2.
Si nosotros pensamos en términos tradicionales, pensaríamos que solamente objeto 2 va a tener el cambio, tal y como sucedió con lo que hicimos en PONValor. Pero al ser número estático, entonces este 300 se va a ver reflejado en todos los objetos y no nada más en 2. Vamos a ejecutar para ver qué es lo que sucede. Ejecuto. Tenemos aquí los valores iniciales, 50, 10, 50, 10, 50, 10. Luego viene esta sección de cambios que tengo acá. Y vemos que efectivamente se están llevando a cabo 310, 5710, 14010. Sin embargo, aquí solamente a objeto 2 le estoy diciendo por número 300. Pero al ser número estático, ese cambio se ve reflejado en todos, porque todos los objetos de la clase mi clase comparten a número que es estático. Entonces, este 300 se ve reflejado en los tres objetos. Valor 3, número 300. Valor 57, número 300, valor 140, número 300, y con esto hemos comprobado que efectivamente, pues, cuando nosotros tenemos un dato estático, ese dato va a ser compartido por todos los objetos o todas las instancias de esa clase. Espero que con esto hayan entendido bien la forma como trabaja el modificador de static cuando hacemos uso de él con un dato. Vamos a lo siguiente. Ok, ahora vamos a ver el siguiente comportamiento de static, y esto se refiere a cuando nosotros tenemos un dato estático adentro de un constructor normal. Entonces, bueno, he creado también un programa de ejemplo muy similar a los anteriores, y tengo también una clase que es la clase mi clase, que también se basa en la clase anterior que hemos visto para que sea más fácil de comprender. Entonces vamos a checar qué es lo que está sucediendo acá. En la clase nosotros vamos a tener un entero que es valor, vamos a tener otro entero que es número, que es un dato estático. Vamos a tener aquí el constructor de la clase. ¿Qué está sucediendo en el constructor? Estoy inicializando valor, que es un dato normal, con 20, y estoy inicializando número, que es un dato estático, con el valor de 33. Además, estoy colocando un mensaje que dice saludos desde el constructor, para que nosotros podamos identificar que se está ejecutando el código del constructor. Luego tenemos PONValor y PONNúmero, que es exactamente lo mismo que el ejemplo anterior, al igual que el método de muestraDatos. Muy bien, vamos a Program, y ahí tenemos Main. Y vamos a ver qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos un dato estático dentro de un constructor. Bueno, en primer lugar, tenemos la creación de dos instancias o dos objetos, objeto 1, objeto 2. Imprimimos antes de realizar cualquier cambio. Aquí está, muestra datos. Luego llevamos a cabo un par de cambios. Ponemos PONValor para que modifique el valor de objeto 1. Y luego PONNúmero para que modifique el dato estático de número. Esto ya vimos que va a modificar a ambas instancias, porque ambas instancias pues están compartiendo el dato estático. Luego volvemos a imprimir para ver los datos cómo se modificaron. Bueno, voy a comentar esto para que primero observemos el comportamiento en base a lo que ya conocemos. Entonces ejecuto el programa que tenemos acá. Tenemos dos mensajes que dice saludos desde el constructor, es la creación de la instancia de objeto 1, objeto 2, aquí está, sin cambios, lo tenemos acá. Imprime 2033, 2033, que son estas dos impresiones. Luego coloco el valor de 400 a valor de objeto 1 y 555 a el dato estático número. Entonces lo vemos reflejado acá, 400, 555, 20, 555. Está funcionando tal y como sabemos que funciona un dato estático. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede si, bueno, yo en un momento dado necesito crear otra instancia? Ya tengo estas dos instancias que están trabajando, pero yo necesito crear otra instancia por algún motivo. Entonces, bueno, tengo acá la creación de la instancia que es objeto 3. Entonces mi clase objeto 3 es igual a new de mi clase. ¿Qué sucede? Bueno, en el momento en que yo creo una nueva instancia, como tenemos un constructor normal, lo que sucede es que se invoca ese constructor. Y adentro de ese constructor yo tengo la inicialización de valor y de número.
Pero como número es un dato estático que es compartido por todos los objetos que pertenecen a la clase, entonces, pum, de trancazo, me va a resetear el valor de número para todas las instancias que yo tengo. Entonces, este es un comportamiento que deben de tomar en cuenta, sobre todo para no perder información que hayan colocado ya adentro del dato en algún momento y de repente por la creación de una nueva instancia, bueno, ya se olvidan de esa información que habían colocado. Vamos a ver cómo está funcionando esto. Ejecuto la aplicación. Entonces, bueno, nuevamente, saludos desde el constructor, que es la creación de las instancias. La parte de sin cambio, 2033, 2033, es esto de acá. Colocamos 400 en valor de objeto 1, 555 en por número y mostramos. Entonces aquí está con cambios, 400, 555, 20, 555. Es la parte de acá. Ahora viene la creación de la tercera instancia y aquí está, saludos desde el constructor. Aquí se ejecutó el constructor porque creamos el tercer objeto. Entonces dentro de ese constructor se está colocando el valor de 33 a número y número es compartido por todos porque es un dato estático. Y cuando yo llevo a cabo la impresión, dice después de la instancia, e imprimo los datos de objeto 1, objeto 2 y objeto 3, vemos que tenemos 433, 20, 33, 20, 33, es decir, este 555 desapareció porque si yo creo una nueva instancia, se invoca nuevamente el constructor y me resetea el dato estático. Entonces, así es como funciona. Bueno, cuando yo tengo un dato estático adentro de un constructor y es un comportamiento importante que ustedes deben de saber qué sucede para evitarse problemas y para que puedan reconocer en un momento dado si esto les llega a suceder y saber qué es lo que está pasando y busquen algún mecanismo para poderlo controlar. Bueno, entonces este es el comportamiento cuando nosotros tenemos un dato estático adentro de un constructor. Vamos al siguiente. Muy bien, ahora vamos a ver qué es lo que sucede cuando el constructor como tal es estático. Es decir, no solamente es trabajar con un dato estático dentro del constructor, sino que el constructor es el que sea estático. Bueno, acá tengo el programa de ejemplo y vamos a checar la clase mi clase y ver qué es lo que tenemos aquí adentro. Está valor, que es un dato normal, está número, que es el dato estático. Vean que valor lo estoy inicializando acá. Va a haber un motivo que, bueno, van a deducir muy fácilmente en cuanto veamos qué es lo que sucede con el constructor estático. Entonces, bueno, vamos a tener aquí a valor con la inicialización de 20. Tengo acá el constructor. Vean que el constructor le estoy poniendo el modificador de static y no le estoy colocando el public. Cuando yo voy a utilizar un constructor que es estático, pues no voy a hacer uso de public, simplemente pongo static, el nombre del constructor y adelante. Bueno, adentro del constructor, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy inicializando un número con el valor de 33 y llevo a cabo la impresión de saludos desde el constructor. El resto de la clase es lo mismo, tenemos a pon valor, pon número y muestra datos que ya saben qué es lo que hacen. Bueno, ¿qué es lo que va a suceder cuando yo tengo un constructor estático? Cuando yo tengo un constructor estático sucede algo muy interesante y es que sin importar la cantidad de instancias que yo cree de esa clase, el constructor se va a invocar una única vez. Es decir, en el momento en que yo creo la primera instancia, se invoca el constructor y ya no se vuelve a invocar, solamente se invoca una única vez. Entonces, ese constructor obviamente lo vamos a utilizar para inicializar todos los datos estáticos que nosotros podamos tener. Por eso, yo coloqué la inicialización de valor acá directamente en la línea en la cual lo estoy declarando. Bueno, vamos a comprobar si esto es cierto. Entonces creo dos instancias, objeto 1, objeto 2. Muestro al igual que en el ejemplo anterior los datos antes de hacer cambios. Pongo un nuevo contenido a valor que es de 400, luego a número de 555,
muestro nuevamente con esos cambios. Y ahora estoy creando aquí otra instancia. Mi clase objeto 3 es igual a new de mi clase. Y después muestro los tres objetos después de haber sido creada esta instancia. Recuerden el hecho, tenemos un constructor estático, se va a invocar una única vez y vamos a comprobar esto al ejecutar este programa. Ejecuto el programa. ¿Y qué es lo que tengo? Tengo la impresión saludos desde el constructor, que es lo que corresponde a la instanciación de objeto 1. Pero no tengo ninguna impresión de saludos desde el constructor por objeto 2. Imprimimos sin cambio, tenemos 2033, 2033, que son los valores con los cuales inicializamos los datos. Llevamos a cabo el cambio de valor y el cambio de número y la impresión. Entonces tenemos con cambios 400, 555, 20, 555, que es lo que estábamos esperando. Luego creo la instancia objeto 3, pero vean, no tengo acá ninguna impresión de saludos desde el constructor. Entonces ese constructor no se va a volver a ejecutar y cuando llevo a cabo la impresión de los datos de los tres objetos, entonces tengo 400, 555, 20, 555 y 20, 555. Y bueno, pueden comparar con la ejecución del ejemplo anterior en el cual nos reseteaba a número. En este caso no lo puede resetear porque se lleva a cabo la ejecución del constructor solamente una vez. Y esta es la forma como static modifica el comportamiento del constructor, que también es importante que ustedes conozcan y que entiendan. Vamos al último caso de uso de static. Vamos a ver el último caso, que es en el cual nosotros vamos a utilizar el modificador static directamente con una clase. Entonces, bueno, tengo aquí el pequeño programa de ejemplo, tengo a mi clase y vamos a ver qué tenemos acá. Bueno, estoy colocando static como modificador, entonces tengo static class mi clase. Eso está indicando que mi clase va a ser una clase estática. Cuando yo voy a hacer uso de una clase estática, todos los elementos de la clase deben de ser estáticos. Es decir, todos los datos deben de ser estáticos y todos los métodos deben de ser estáticos también. Por eso, bueno, tengo private static para valor y también tengo static para número. El constructor que he creado, bueno, es estático. Tengo ponValor como estático, ponNúmero como estático e incluso muestra datos también como estático. Todos los métodos y todos los datos deben de ser estáticos. Cuando yo creo una clase y esta clase la coloco como estática, significa desde luego que yo puedo hacer uso de sus métodos sin tener que crear una instancia de esa clase, ya que sus métodos son estáticos y bueno, ya lo vimos anteriormente cómo sucede esto. Pero también hay un punto importante y es que si mi clase es estática yo no puedo crear instancias de esa clase. Es decir, solamente la puedo utilizar directamente, pero en ningún momento dado yo puedo crear instancias de esa clase. Vamos a checar esto. Me voy a la clase program y aquí en la clase program voy a intentar crear una instancia. Entonces tengo mi clase objeto 1 es igual a new de mi clase. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, estoy bien, el nombre está correcto, estoy usando el constructor, todo este asunto. Lo que sucede es que mi clase, al ser estática, no puedo yo generarle instancias. Por lo tanto, no puedo yo hacer uso de new con una clase estática. Todo lo que yo puedo hacer con la clase estática simplemente es llevar a cabo las invocaciones directas de sus métodos. Entonces, comento esto para que no tengamos ningún error y vamos a ejecutar el programa. Al ejecutarlo, bueno, tengo aquí la impresión de sin cambio, saludos desde el constructor. El constructor se invoca automáticamente en el momento en el cual yo hago un primer uso de esa clase por algún motivo en particular, que en este caso es cuando estoy llevando a cabo la invocación de muestra datos. Entonces, antes de que se ejecute muestra datos, como es la primera vez que hago uso de esa clase, se invoca automáticamente su constructor estático, que también lo puse, y entonces ya una vez que acabo la invocación del constructor, viene la invocación de nuestro primer método, que en este caso es muestra datos. Entonces, saludos desde el constructor, muestra los datos 2033. Luego
hago uso de ponValor para modificar a valor, hago uso de ponNúmero para modificarlo con 400 y 555 respectivamente, imprimo con cambios y luego muestro datos nuevamente y efectivamente vemos que valor recibió a 400 y número a 555. Entonces este es el comportamiento que nosotros tenemos. La clase no puede tener instancias. Su constructor se invoca automáticamente justo antes de la primera invocación a algún método estático que nosotros tengamos ahí. Y bueno, ya simplemente el resto es llevar a cabo las invocaciones directamente sin hacer uso de ninguna instancia. Esta es la forma como el modificador